Aquí está grabando. Y vamos, ahora sí. Ok. Bueno. Entonces decíamos, hay muchos autores que dicen, no, que lo ratifique el Senado. El Senado no ratifica. Y no ratifica por el hecho de que el Senado, de acuerdo con el artículo 76, con el artículo 89 y con el artículo 133, no ratifica, aprueba. Dice el artículo 76, es facultad exclusiva del Senado y en su fracción primera aprobar los informes de política exterior que hace el presidente de la República y aprobar los tratados. Nunca dice ratificar, ¿eh? Entonces, por obvias razones, nunca dice ratificar, pues no ratifica. El artículo 89 en su fracción décima, cuando dice que el presidente tiene facultades para dirigir la política exterior, y puede celebrar tratados para someterlos a la aprobación del Senado. Aprobación otra vez. Y obviamente, no ratificación. El artículo 133 dice, esta Constitución, las leyes federales que emanen de ella y los tratados internacionales celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, son la ley suprema de toda la Unión. ¿Dónde dice que ratifican? Entonces, no ratifican. Por ahí hay algunos autores que dicen, bueno, es que en realidad sí hay una ratificación por parte del Senado, porque si el Senado no lo quiere aprobar, pues simplemente lo vota. Bueno, pero independientemente de eso, tiene falta al requisito de aprobación, pero realmente no le dice a la autoridad, México jamás va a ser parte de esto. Y en ese sentido, lo que nosotros tendríamos que entender es que no puede ser ratificación ese sentido del Senado, la aprobación del Senado. No. Pero el presidente sí puede ratificar. ¿Por qué? Porque cuando se aprueba por el Senado, el que dice la última palabra sobre sí es el presidente. Lo ponía yo con un ejemplo. Si un tratado es aprobado por el Senado, pero de pronto el presidente dice, ah, caray, ¿qué es esto? No, pues este tratado es anticonstitucional, no se aprueba. Aunque lo haya firmado el Senado, no hay manera de que el Senado pueda obligar al presidente a aprobar el tratado. Es el presidente quien dice si sí o si no, pero nada más el presidente. Y el quien hace la ratificación, pues técnicamente el presidente, porque es el que da las instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores para que lleve a cabo el trámite completo de la ratificación. Entonces, ¿quién aprueba? El presidente de la República. Ahora, como instrumento de ratificación, lo hemos explicado infinidad de veces, realmente el instrumento de ratificación es un documento donde constan todas las etapas que en el derecho interno se requiere para llevar a cabo la ratificación del tratado. Por lo tanto, en este sentido, pues no es lo mismo confundir el hecho, el acto, con los documentos que lo prueban. Es como decir que la pericial pues es el informe del perito. No, el informe del perito es el documento en el que consta, en que se basó la pericial. Pero jamás podría en un momento dado ser, en este sentido, la pericial. La pericial es otra cosa. ¿Ok? Entonces, espero que con esa explicación quede bien establecida cuál es el sentido. Obviamente, el correcto es el segundo. Y yo comento que en realidad no hay un procedimiento de ratificación, es un proceso, porque por lo menos para el derecho interno es un conjunto de pasos dirigidos a un fin. En este caso, el fin es que se apruebe el tratado ante las personas o ante los estados con los cuales se celebró dicho acto. Entonces, ahí tenemos los tres sentidos de la ratificación, cuál es el segundo y que es un proceso, no es un procedimiento. Ahora bien, las reservas. Déjenme ver si no ratificación, reserva. ¿Qué son las reservas? Las reservas es un acto unilateral de un estado por el cual establece que una o varias partes del tratado no se le deben de aplicar a él, obviamente estableciendo las razones por las cuales no se debe de realizar eso. Y dos,
con el fin de decirle a los celebrantes del tratado que se va a dar una interpretación determinada al mismo. Eso es lo que consideramos como reservas. Ahora bien, técnicamente, lo que nosotros podemos establecer como reservas, lo primero que tenemos que observar es si el tratado las permite, porque si hay prohibición para los tratados de imponer reservas, entonces no se pueden imponer reservas. Así de sencillo, así de fácil. Ahora, en este sentido, la prohibición para establecer reservas sí existen. Tenemos el caso del Estatuto de Roma constitutivo de la Corte Penal Internacional. Obviamente, si es una ley penal, si es un código penal, si es un estatuto penal, pues es obvio que cualquier estado podría imponer ciertas modificaciones o ciertas reservas. Para no hacerlo ineficaz, pues la verdad es que se pactó que no se podían establecer ningún tipo de reservas al estatuto de la Corte Penal. Entonces, ahí se puede entender por qué casos sí se pueden establecer prohibiciones a las mismas. Ahora, ¿cuándo son los momentos de interposición de las reservas? Pues bueno, lo que dice la doctrina es antes de la autenticación. Porque como ya dijimos, si ya se firmó, el texto queda auténtico y por lo tanto ya no se le pueden hacer modificaciones, no se le pueden hacer observaciones, no se le pueden hacer reservas. Entonces, si vas a hacerlo, que sea antes de que se vaya a firmar, que antes de que se vaya a hacer la autenticación. El otro momento es la ratificación, pero el problema de la ratificación es que entonces tenemos que pasar nuestra reserva o también nuestra declaración interpretativa, que así se conoce en el medio internacional, con todos los miembros del tratado. Y si de todos los miembros no hay ninguno que se oponga, en 6 meses se entiende que tu reserva ha sido aceptada. Pero se tiene que hacer al momento de la ratificación, se tiene que hacer con notificación a los demás estados miembros del tratado y solamente así y solo así van a ser funcionales tus reservas a partir de los 6 meses después de que las interpusiste, después de que lo ratificaste. Eso sería lo relativo a la reserva. ¿Ok? La adhesión la definimos como cuando un Estado se coloca bajo los supuestos de un tratado que no negoció. Esto implica dos situaciones. Una, es un tratado. Dos, no lo negociaste. No hiciste nada al respecto en el tratado. Ahora, esta definición nos daría lugar a varias consecuencias. Por ejemplo, las condiciones que debe tener un tratado al cual sí se puede permitir la adhesión es, uno, que pueda ser motivo de un pacto posterior al tratado al cual se adhiere el tercer estado. El tratado ya se llevó a cabo, el tratado ya no puede modificarse. ¿Tú quieres pertenecer a él? Bueno, pues puedes hacerlo si existe esa posibilidad. Si los estados parte están de acuerdo, te puedes adherir al tratado. Obviamente, también se debe de pactar, se debe de dejar una cláusula de adhesión para que terceros estados que quieran adherirse en el futuro lo puedan hacer sin ningún problema. Hay tratados que no permiten esa situación. Por ejemplo, aunque hay tratados que pueden permitir la adhesión sin limitación alguna, hay tratados que pueden hacerla amplia pero no ilimitada, y hay algunos tratados, principalmente a nivel regional, que solo aceptan la adhesión de países de la misma región. El caso, la Unión Europea, pues obviamente el requisito para pertenecer a la Unión Europea, pues es que tienes que ser europeo. Si no eres europeo, ¿cómo vas a poder entrar a la Unión Europea? Lo mismo el caso de la Organización de Estados Americanos. Los Estados Americanos son los únicos que entran a la organización de la OEA. Si viene aquí Liberia o Sudán y me dicen yo quiero pertenecer a la OEA, ¿dónde estás? En África, pues ¿cómo le hago? Si es Organización de Estados Americanos. Por la propia naturaleza del mismo tratado, no se permite la inclusión de otros países fuera de la región.
Entonces hay que checar. Obviamente habrá algunos que no permitan la adhesión de ninguna forma. Eso también puede existir en los tratados correspondientes. A final de cuentas, ¿cómo se hace la adhesión? Primero haces tu solicitud de adhesión y posteriormente que ya te hayan aceptado los estados parte o la mayoría de ellos, entonces le dices a tu gobierno, a tu Senado, aprueba el tratado, lo aprueban y entonces yo ya como presidente entrego mis instrumentos de adhesión y entonces ya entonces se comprenderá que yo soy parte del mismo tratado. La interpretación es interpretar, desentrañar el sentido de una disposición jurídica. Aquí la situación de la interpretación es que de acuerdo con el derecho de Tratado de Viena sobre el derecho de los tratados, se establece el primer criterio que es literal, el segundo criterio que es el sentido ordinario natural de las palabras y el tercer criterio que podríamos entender lo que es técnicamente la integridad. Pero George Fitzmaurice nos habla de los 5 puntos de interpretación de los tratados de Fitzmaurice y que son, 1, literalidad, o sea, los tratados se interpretan a la letra, como viene el texto. Pero si ese sentido no puede ser usado para poder interpretar un tratado, el segundo criterio es el sentido ordinario natural de las palabras. ¿Cómo utilizas esas palabras en el ámbito coloquial de tu país o de tu idioma? Obviamente, entendiendo el sentido ordinario y natural de las palabras. Y si aún no lo entiendes, tiene que irse al tercer principio, que es la integridad. La integridad significa que tenemos que estudiar el tratado como un todo y no por partes. ¿Por qué? Porque últimamente en los tratados hay una parte, una primera parte, que habla de todo el marco conceptual que tiene el tratado. Como tiene todo el marco conceptual del tratado, técnicamente si yo voy a interpretar el artículo 400 y habla de un término que no conozco, pues me voy al artículo 1, porque ahí vienen todos los sentidos de algunos términos que van a ser controversiales. Y si así es, pues entonces lo que hago es relacionar el 400 con el primero y entonces ya voy a tener la interpretación completa. No puedes interpretar el tratado solamente por partes. Tienes que interpretarlo como si fuera una unidad. La efectividad, eso ya es más complejo. ¿Por qué? Porque si todavía con la integridad no entiendo el sentido de una parte del tratado, yo tengo que acudir a toda la historia del tratado. Es más, tendría que acudir a todos aquellos tratados que precedieron en el uso de la, en la aparición de la regulación y tengo que irme a toda la historia, porque a lo mejor en los tratados anteriores ya se había definido el término que tanto te provoca problema. Y entonces, si ya se había definido en un tratado, a lo mejor ya lo conocen la mayoría de las personas y entonces pues nada más siguieron poniendo cosas distintas, pero el origen del primer sentido es el tratado, tal vez el primero o el segundo que se llevó a cabo. Entonces tengo que acudir a todos los antecedentes del tratado, a toda la historia del tratado, a toda la negociación del tratado. Yo comento esto mucho con mis alumnos, de que alguna vez que estuve en alguna conferencia, me dejaron tomar apuntes y de pronto, pues me hicieron que yo entregara mis apuntes. ¿Por qué? Porque me decían, es que tal vez en un momento en que todos estaban perdidos, usted tomó el único sentido que puede tener tal o cual frase. Entonces, por eso fotocopian los apuntes que toma uno en las conferencias internacionales. Por otra parte, si todo esto no es suficiente para llevar a cabo una interpretación correcta del tratado, el último punto de Fitzmaurice es la práctica subsecuente. Dicho de otra manera, cómo los estados llevan a cabo la práctica del tratado, que incluso podemos sentar que puede ser incluso hasta contrario a cómo se estaba interpretando o cómo se había puesto. Pero la idea de la práctica subsecuente es que como en el medio internacional el hecho de que una norma sea consuetudinaria puede convertirse en una ley, la práctica subsecuente, si todos los estados llevan a cabo el tratado de una forma, entonces podemos entender que esa es la forma correcta de poder entender un tratado. Así, de ese tamaño.
Así tenemos la interpretación. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Vamos bien. 3 momentos en la vida de los tratados. ¿Cuándo habla? ¿Cuándo opera? ¿Y cuándo entra en vigor un tratado? Un tratado habla cuando se le menciona como posible solución de un problema internacional. Tal vez el tratado ni siquiera se ha firmado, ni siquiera se ha autenticado, ni siquiera tal vez se haya negociado completamente. Pero si ya se le puede utilizar como forma para solucionar un problema internacional, entonces decimos que el tratado habla. ¿Cuándo opera? Cuando ya habiendo sido concluido, se da el primer caso internacional en el cual se le utiliza como forma de solución. Dicho de otra forma, el tratado ya está terminado, pero a lo mejor todavía no entra a su vigencia. Pero si 2 estados que ya lo ratificaron quieren hacer uso del tratado para solucionar un caso que les está apresurando, pues lo pueden hacer y ahí el tratado ya operó. No ha entrado en vigor, pero ya está funcional, ya es práctico. ¿Y cuándo entra en vigor? Cuando se dan las condiciones establecidas en el mismo para su inicio de vigencia, que, a saber, pues puede ser por un tiempo, o sea, después de que lo firman 60 días después, puede ser por cierto número de ratificaciones, si son 100 países los que lo celebraron, a lo mejor se puede pactar que sea, perdón, que sea cuando 60 países lo hayan ratificado, si son 100 con 60 países que lo ratifiquen, ya puede darse por iniciado la vigencia, o puede ser mixto, es decir, que combinan ratificaciones con, con tiempo. O sea, a los 60 días de que el 60º estado ratificó, entonces entra en vigor. El problema con estos 3 momentos en la vida de los tratados es que hay tratados que hablan y operan antes de entrar en vigor y hay tratados que entran en vigor pero no hablan ni operan. Así de sencillo. O sea, esa es una de las cuestiones que llaman más la situación en el medio internacional. Los tratados a veces entran en vigor, a veces son operables, a veces pueden hablar, pero desgraciadamente hay muchos tratados que entran en vigor, pero no tienen ninguna de las otras 2 cuestiones. Nunca se da un caso práctico en el cual se deba de utilizar. Y obviamente, en ese sentido, encontramos un problema muy fuerte en la materia internacional. ¿Ok? Seguimos. La implementación. La implementación la debemos de definir como el método o el proceso por el cual, el procedimiento por el cual para hacer efectiva un tratado, pues a veces es necesario establecer una legislación secundaria para que se pueda implementar. En este caso estamos hablando de los tratados heteroaplicativos que implican tener una ley específica para poder llevar a cabo el tratado y los tratados autoaplicativos, que los tratados autoaplicativos significa que no necesitan forzosamente de una legislación secundaria para ponerlos en vigor. Técnicamente, por ejemplo, un tratado de fronteras no puede necesitar una ley para llevar a cabo su operación, pero hay algunos tratados, como el convenio de Belém do Pará para prevenir la violencia en las mujeres, que se tuvieron que hacer varias reformas a los códigos civiles en todo el Estado mexicano para llevar a cabo la aplicación de ese tratado. Eso es un tratado heteroaplicativo, porque fue necesario llevar a cabo una legislación secundaria para que entonces pudiera ser funcional ese tratado. ¿Ok? Y llegamos al momento de la denuncia. La denuncia, tenemos varias situaciones, se supone que la denuncia implica la cláusula rebus sic stantibus, es decir, rebus sic stantibus significa si las cosas siguen igual. O sea, nosotros en el medio internacional no es de que todo se quede fijo, sino que al contrario, como puede haber cambios y cambios muy radicales, normalmente el principio de rebus sic stantibus se tiene que llevar a cabo. Ahora,
El punto es que hay autores que dicen que el rebus sic stantibus contradice el pacta sunt servanda, es decir, los tratados deben de cumplirse. No implica un abandono automático la denuncia, yo lo he comentado, aunque ya muchos dicen es que ya lo denuncio, ya no voy a ser parte del tratado. Normalmente esto no implica un abandono automático. La denuncia generalmente es un acto unilateral del Estado en el cual va a manifestar las razones por las que considera que ya no le es posible llevar a cabo el cumplimiento del tratado. Pero, aunque eso implicaría, como nosotros hemos comentado en algunas ocasiones, es como un divorcio sin causa. O sea, si yo ya no quiero estar en el matrimonio, ¿por qué tendría que forzosamente tener una causa para poderme divorciar? Si ya no quiero estar, si ya no quiero seguir con las metas del matrimonio. Bueno, aquí es lo mismo. ¿Cómo podría yo obligar a un Estado a permanecer en un tratado que a lo mejor no le conviene? Entonces, bajo estas condiciones, la situación de la denuncia es que puede tener tres efectos. Uno, dar por terminado el tratado, que ese es a final de cuentas el que todos quieren y que afortunadamente el medio internacional lo ha permitido en muchas ocasiones. Pero yo no estoy muy de acuerdo en que eso dé por terminado el tratado de manera automática, sino que es, yo lo quiero dejar por esto. ¿Tú qué opinas? La idea fundamental entonces es pensar, ¿tú qué opinas? ¿Qué es lo que a ti te parece? Obvio es que en el medio internacional, el efecto de denunciar para dar por terminado un tratado o para retirarse de un tratado o para suspender los efectos del tratado son, ¿tú qué opinas? Los estados, voy a ser sincero, o sea, muchos estados no contestan nada y eso implicaría forzosamente una renuncia tácita, porque debiendo tener derechos no los aplican. Pero si tú no dices nada, pues es que dicen, como dice el refrán, quien calla otorga. Si tú te estoy diciendo que quiero dejar el tratado o que me quiero retirar o que quiero suspender y tú no me contestas nada, pues yo voy a entender que sí me estás dando la razón. Otra situación sería que a lo mejor el Estado que recibe la denuncia, a lo mejor dice, hombre, pues tienes razón, este tratado ya no es práctico, ya no se puede llevar a cabo normalmente. Entonces, de otra forma, de todos modos, me estás dando la razón. Otra podría ser, oye, tienes razón, pues vamos a cambiar de tratado, vamos a hacer uno nuevo. La última, que es la menos efectiva, es que te pongas como energúmeno y que digas que no te puedes salir. Pero vuelvo a insistir, es como un matrimonio. Si yo ya no quiero vivir con la otra fiera, ¿cómo le hago para decirle, ay, es que no te vas porque no te vas? Pues me estás haciendo una obligación a fuerza y al rato van a salir peor las cosas. Entonces, es ahí donde yo creo que ningún Estado se va a poner en el papel de mujer regañona a querer que el otro cumpla con su parte del trato. Si no quieres estar aquí, pues a volar. Pues lo mismo, si no quieres cumplir el tratado, pues a volar. Yo no tengo ningún problema contigo y no voy a meterme en ningún problema contigo. Punto. Así las cosas, la denuncia no debería de entenderse como un abandono automático, sino es simplemente cuál es la condición o cuál es la perspectiva del otro país. Si el otro país se calla, me está dando razón. Si me dice que sí es cierto que habríamos que hacer otro tratado, me está dando la razón. La única posibilidad de que se ponga así como que, ay, me estás dejando y no sé, pues a lo mejor, como diríamos, me vas a hacer sentir más mal, pero pues de todos modos me voy a ir. Entonces, pues la verdad es que los estados lo deben de tomar con un poquito más de filosofía y decir, bueno, no puedo hacer esto, eso no lo puedo hacer, mejor vamos a tratar de negociar y que mejor esto tenga una muerte más digna, tal vez eso podría ser, pero bueno, pues va así, si voy a tener el mismo resultado callándome, pues mejor me callo y no va a pasar nada. Ok, las causas de terminación de los tratados, pues tenemos muchas, ahí yo las dividí en causas naturales y causas de derecho internacional. En las causas naturales, por mutuo consentimiento, los dos estados se pusieron de acuerdo para generar el tratado, los dos estados pueden ponerse de acuerdo para terminar con el tratado, o los estados que sean necesarios en un tratado multilateral.
Si varios se ponen de acuerdo, pues ¿para qué nos metemos en más problemas? Se da por terminado el tratado. Por término, si el tratado tenía un término de caducidad, un término que se tenía que cumplir, terminado el término, pues ya no tiene razón de ser el tratado. Por cumplimiento del objeto o fin del tratado, si solamente lo que se buscaba con ese tratado es un fin o un objetivo, conseguido este, ya no tiene ningún objeto tener el tratado. Y por extinción de algún estado parte. Esto significa que si es un tratado celebrado con un estado y de pronto ese estado desaparece, pues ¿con quién lo tengo? Es como un caso de viudez. Se acabó el estado, ya no tengo ninguna relación con él. De causas de derecho internacional puede terminarse un tratado por violación grave del mismo, lo cual no es muy común, pero puede darse. La ruptura de relaciones diplomáticas, que también no es la mejor forma de decir que se acaba un tratado, pero puede terminarse por eso. La denuncia, que ya acabamos de explicar, cuáles son las condiciones de la denuncia, y el acto que puede acabar con cualquier tipo de tratado, se llama la guerra. La guerra es lo que acaba con todos los tratados sin tener ninguna oportunidad de volverlo a establecer o volverlo a crear. Muchas veces, bueno, aquí en México tenemos un tratado de extradición con Italia desde que viene de 1906, pero cuando México le declaró la guerra en la Segunda Guerra Mundial a Italia, pues lo que hicieron fue un acuerdo en el cual restablecieron el tratado de 1906, porque la guerra acaba con los tratados. Entonces lo único que hicieron fue, pues vamos a ponernos de acuerdo y vamos a restablecer el tratado de 1906. Bueno, pues esas son condiciones bastante normales para la terminación de los tratados. El derecho internacional privado en América tiene 4 etapas. Debo de ser sincero, el derecho internacional privado en América ha sido muy añejo y ha sido muy funcional. Tan es así que nosotros tenemos en el mundo el primer tratado sobre derecho internacional privado. Ese tratado, el primer tratado sobre derecho internacional privado, es el Tratado de Lima de 1878. Todavía con el ascendiente o con las consecuencias, la influencia que tuvo el pensamiento bolivariano, este fue firmado por prácticamente 6 países de América, incluyendo México, el cual no lo ratificó jamás, y entonces se quedó como un tratado de derecho internacional privado a nivel sudamericano. En la segunda etapa la tenemos en 1928 con el Código de Bustamante sobre Derecho Internacional Privado, que es un código de derecho internacional privado en los años 30, que lo mismo que pasó con el Tratado de Lima, se quedó a nivel sudamericano. México no lo firmó, porque esto se llevó a cabo en tierras sudamericanas y prácticamente los que lo firmaron fueron países sudamericanos, Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, pero técnicamente ese código de Bustamante es el fundamento de muchos tratados de derecho internacional privado y de muchos códigos de derecho internacional privado que, como ya lo comentaba, hay en Sudamérica. En 1933 se genera una tercera etapa con la Convención de Montevideo. De esta Convención de Montevideo hubo una infinidad de tratados que manejaban asuntos privados, como la navegación, como el arbitraje, como el comercio, y entonces eso se consideró como un tercer antecedente de derecho internacional privado en América. Y la cuarta etapa la tenemos con las convenciones interamericanas de derecho internacional privado, que se conocen como CIDIP y que se empezaron en 1975. Estas las tenemos aquí. La primera es de 1975, se llevó a cabo en Panamá, tuvo 6 convenciones. Si ustedes ven las materias de las convenciones, pues unas son muy interesantes. Cheques, regímenes de poderes, letras de cambio, pagarés y facturas, arbitraje comercial internacional, exhortos y cartas rogatorias, así como recepción de pruebas en el extranjero. Las 5 últimas, no la de cheques, sino las 5 últimas fueron ratificadas por México. En 1979 se llevó a cabo en Montevideo y el resultado fueron 8 convenciones. Las materias: cheque, medidas cautelares, eficacia extraterritorial de sentencias y laudos extranjeros, domicilio de las personas físicas,
sociedades generales, mercantiles, perdón, prueba información respecto al derecho extranjero y sobre normas generales de derecho internacional privado. También se adoptó un protocolo a la Convención relativa a cartas, exhortos y cartas rogatorias. México ratificó las 6 últimas, el protocolo no. Tercera, en 1984 en La Paz, Bolivia, 4 convenciones. Una es la competencia en la esfera territorial para la eficacia internacional de sentencias extranjeras, un protocolo adicional a la Convención sobre recepción de pruebas en el extranjero, adopción de menores, personalidad y capacidad de las personas jurídicas en derecho internacional privado. México ratificó todas. La cuarta es en Montevideo en 1989, se llevaron a cabo 3 convenciones, entre ellas restitución de menores, obligaciones alimentarias y transporte internacional de carga por carretera. México ratificó las 2 primeras, la de carga por carretera no. Y en 1994 correspondió a México la sede. Se llevaron a cabo 2 instrumentos, uno sobre derecho aplicable a contratos internacionales y la otra sobre tráfico internacional de menores. Hasta la fecha, México no ha ratificado ninguna, aunque la de menores estaba, si no mal recuerdo, en vías de. La sexta se llevó a cabo en 2002 en Washington con 2 convenciones, una sobre carta aporte negociable y no negociable para el transporte internacional de mercancías por carretera y la otra sobre una ley uniforme en materia de garantías mobiliarias. Técnicamente México no ratificó ninguna, pero ya adoptó un régimen de registro de garantías mobiliarias, de tal manera que, aunque no ratificó la convención, ya tiene el sistema en el derecho mexicano. Y por último, la séptima, que se iba a celebrar en 2003, después se llevó a cabo en 2009 en Washington, y sus trabajos preparatorios se quedaron en eso: protección del consumidor y reglamento para el registro de garantías mobiliarias, que como ya comenté, pues sí se adoptó en nuestro país con un registro de garantías mobiliarias. Estas son las que tenemos en nuestro país. Y la costumbre internacional, establecida como el uso implantado en una colectividad considerada jurídicamente obligatorio, las prácticas que hacen las personas y que se consideran como si vinieran de derecho, en México se genera principalmente el manejo de esos principios que estuvimos viendo en la primera unidad. Por ejemplo, el locus regit actum, la ley del lugar donde se celebra el acto. Dicho de otra forma, los actos jurídicos se rigen por la ley del lugar donde se llevan a cabo, donde se realizan. La lex recitae, los bienes inmuebles se rigen por la ley del lugar donde se ubican. Mobilia secuntur personam, los bienes muebles se rigen por la ley del domicilio de sus dueños. Lex fori, la ley de procedimiento es la del juez, la residencia del juez. Y hablamos precisamente de estas excepciones que se han dado a la costumbre internacional, por ejemplo, los títulos y los valores bursátiles. La norma actual es que la ley aplicable sea la de su registro o de su emisión, y la ley del lugar de un intermediario directo relevante, prima en inglés, que significa place of the relevant intermediary approach. Esto significa la ley del lugar donde el intermediario tenga una mayor ventaja para conocer del caso. Es un intermediario. Obviamente, aquí se le está dando la posibilidad de que no sea ni la ley de la persona A ni de la persona B, sino del intermediario que los conectó. Y esto puede ser funcional en contratos internacionales, en seguros internacionales y en algunas otras cuestiones más. Entonces, estas son situaciones que se dan con la costumbre internacional. Le voy a parar aquí, ya vamos a terminar, nos faltan 4 minutos, pero le voy a parar aquí para que entonces, regresando de vacaciones, podamos terminar esta unidad y vamos a poder llevar a cabo ya prácticamente el inicio de lo que sería la última unidad antes de llevar a cabo nuestro examen, nuestro examen. Voy a decirles, bueno, aquí tengo ya un comentario. Espero que no sea a través del paro, porque la verdad es que no funciona así. Mire, yo lo único que voy a comentar al respecto. Tuvimos mucho tiempo
de confinamiento. Y la verdad es que para nadie ha sido fácil. Yo lamento mucho lo que haya pasado con los compañeros profesores, lo lamento mucho. Pero también, o sea, tengan una idea de que no estamos hablando de que estemos como para perder el tiempo. Y lo peor del caso es que, qué oportunos, ¿no? O sea, hacemos paro y ya no venimos en 3 días de la semana y nos agarramos toda Semana Santa y quién sabe si el 5 regresemos. Para mí es perder el tiempo terriblemente. Y la verdad es que la universidad no para, o sea, aquí la situación está en que es lamentable ese error. Yo me solidarizo con los profesores que tuvieron errores en sus nóminas, me solidarizo. Obviamente a mí no me gustaría que me pasara y estaría como chinampina si me hubiera pasado. Pero en estos 26 años, se los juro, no ha habido 2 veces no han pagado en tiempo, pero sí pagaron. O sea, no me pagaron el día, pero sí de que pagaron, pagaron. Y fue porque me pasaron el cheque, la nómina cheque, y tuve que ir a recoger el cheque a la escuela. Pero ya después se regularizó lo de la cuenta y no hubo ya nunca más problemas. El otro, pues no me pagaron el viernes, me pagaron el sábado. Bueno, pues eso son situaciones hasta normales. Pero son errores, no puedes generalizar, es como si me dijeran, es que a ningún maestro le pagan. Yo voy a ser sincero, yo no tengo otro trabajo ahorita más que la universidad y mis otras clases. Y la verdad es que me ha alcanzado. Y miren que me bajaron horriblemente las clases de la escuela particular. Ahorita estoy ganando 800 pesos. Estoy ganando 800 pesos. Pensando en 2 quincenas, me están dando 1,600 pesos por 2 clases. Pero pues yo no me voy a poner a pelear. Y ahorita lo que menos quiero es tener problemas en la escuela. Para ustedes es solamente de que no quiero entrar a clase. Pues qué bueno. Están en su derecho. Como les dije, pues quieren salirse, sálganse. Pero la verdad sea dicha, o sea, no hay motivo como para que uno diga, híjole, no, es que hay que hacer huelga. Pues si van a manifestarse, pues que no se queden en sus casas, que se vayan al centro. Al final de cuentas, al señor López Obrador le encanta que hagan manifestaciones, pues que se vayan al centro, todos los alumnos que salieron ahorita, que se vayan al centro. Pero pues yo no voy a parar, señores. Entonces ahí sí, discúlpenme, yo no. Y los lunes 5, pues aunque digan que están en paro, yo abro mi sesión. No hay forma. Aquí no me han informado. He checado 3 veces, le mandé mi correo con mi mensaje a la jefatura y la jefatura me dijo, no hay motivo para hacer eso. Pues sí, ya lo sé, que no tienen ustedes necesidad de pedir permiso, pero a mí tampoco me dan permiso por faltar y a mí me van a descontar el día. Entonces, con todo respeto, yo prefiero trabajar. Mejor trabajemos, seamos como los japoneses, nos ponemos a trabajar con más ahínco y listo. Se va a acabar la sesión, empiezo una nueva ahorita, ¿ok? Voy y regreso.